Hace unos días culminaron y aunque no soy fanática de los deportes, pues sí estuve al tanto de algunos detalles que se hicieron virales. Y la mayoría de ellos estuvieron relacionados con la imposición de una cultura, la cultura woke. Para quienes como yo no tienen la neurona bilingüe, woke se traduce en español como desperté o despertar. Y se escribe en Spanglish woke y se pronuncia woke en español. Esta ideología nace en 1940, es decir, que no es nueva. Y nace con la intención de que la sociedad se despierte ante las injusticias sociales relacionadas con el racismo. Es decir, que es un despertar de la sociedad que se levanta en contra de esas injusticias. En nuestra sociedad contemporánea, esa ideología ha trascendido y ya no solamente nos habla de un despertar ante el racismo, sino que nos habla de un despertar ante injusticias sociales frente a poblaciones que se consideran vulnerables porque aparentemente son minoría, como por ejemplo la población LGBTIQ+. Esta ideología woke busca también propagar ideologías de izquierda o pensamientos progresistas asociados con el derecho a abortar, con el derecho a la eutanasia, con el activismo ecológico, con la ideología del feminismo, con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que ha llevado a que tantas personas hoy en día estén esclavas de adicciones, porque resulta que la dosis personal es un derecho. Eso es ideología woke. Si nos vamos a ver las Olimpiadas de Francia, pues fue discusión la ceremonia inaugural. Pero no solamente la ceremonia, sino también todas las discusiones alrededor de esos hombres que, siendo biológicamente hombres, decidieron participar en categorías femeninas. Se discutió si realmente eran personas transexuales o simplemente personas con alguna alteración genética. Pero al final de todo, lo que sabemos es que tienen una codificación cromosómica XY. ¿Eso qué significa? Que biológicamente son hombres. Independientemente de si se sienten, si nacieron, son hombres. Pero esa ideología woke, ¿a qué nos llevó? A que muchas personas sintieran compasión y dijeran, pobrecitas, es que nacieron siendo mujeres, pero algo les pasó, siendo hombres, pero algo les pasó. Y esto que les estoy contando no solamente pasa en Europa o en Estados Unidos, aquí en Colombia también. Es tanta la distorsión que ha traído esta ideología que, por ejemplo, el sentido de responsabilidad social empresarial ha cambiado. ¿Qué es el sentido de responsabilidad social empresarial? Es la forma en la que las empresas tienen la obligación de retribuirle a la sociedad algo de lo que ellas están haciendo. Y sobre todo aquellas industrias cuyos procesos productivos contaminan, por ejemplo, el medio ambiente. Entonces, para retribuir ese daño, estas empresas, ¿qué hacen? Aportan a grupos vulnerables por considerarse grupos de interés. Entonces, reconstruyen instituciones educativas, ayudan a madres cabeza de familia, ¿sí? Y eso ha sido así desde hace muchos años. Pues resulta que en virtud de la ideología woke, ahora el sentido de responsabilidad social de las empresas está volcado a incluir a la población LGBTI. Una de las empresas que nosotros asesoramos desde la firma recibió hace unos días, aquí en Cali, una visita del Ministerio del Trabajo. Y si a uno lo visita el Ministerio del Trabajo, pues uno lo que esperaría es que van a mirar cómo se están pagando los salarios,
si se están liquidando bien las horas extras, si la gente está afiliada a la seguridad social, ¿cierto? O sea, si en esa empresa se cumplen con garantías laborales. ¿Saben qué revisaron? Si en la empresa había baños para personas no binarias. O sea, para esos que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Dejaron un hallazgo porque en los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa no hay lenguaje inclusivo. O sea, no se incluye el pronombre de género neutro. O sea, en los documentos hay que decir él, la, y no sé cómo dirá el otro, le. A eso estamos llegando. Y eso pasa en nuestro país. Porque nuestro Ministerio del Trabajo está haciendo visitas con enfoque de género. Porque a la población LGBTI hay que incluirla porque son minoría. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hace unas semanas atrás en el Congreso de la República hubo un proyecto de ley que se llamaba Mamá, cuentas conmigo? ¿Qué pretendía este proyecto? Entregarle a las mujeres en estado de embarazo un kit que contenía pañales para el bebé, productos de higiene personal, un ajuar para el bebé, vitaminas para la mamá y hasta un peluche tenía. Pero nuestro presidente Petro no sancionó la ley. ¿Por qué? Porque a él le pareció que era una ley inconstitucional, porque era discriminatoria, porque únicamente se refería a mujeres gestantes. Y la expresión mujeres deja por fuera a los hombres transexuales o a las personas no binarias. Entonces, pues esa ley es inconstitucional y mejor no la firmó. Eso es ideología woke. Y la ideología woke deshonra a Dios. Si pensamos en relatos bíblicos en donde haya comportamientos que deshonren al Señor y glorifiquen al pecado, yo creo que la mayoría de nosotros pensamos en la historia de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que según la Biblia fueron destruidas por Dios con fuego y azufre a causa de sus pecados. Y si vemos cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra, en su mayoría fueron pecados de inmoralidad sexual y específicamente homosexualidad. El capítulo 19 del libro de Génesis nos dice que dos ángeles bajaron disfrazados de hombres a la casa de Lot y entraron a la casa de Lot. Entonces los varones de Sodoma empezaron a rodear la casa de Lot y exigían conocer a esos hombres. La versión Nueva Traducción Viviente es más explícita y dice: querían tener sexo con esos hombres. Pero miren que no solamente el pecado sexual fue el que gobernó en medio de Sodoma y Gomorra. Dice Ezequiel capítulo 16 versículos del 49 al 50 lo siguiente: los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza. Mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados, ella fue arrogante y cometió pecados detestables. Por eso la destruí, como has visto. Miren que nuestra sociedad actual no está alejada de parecerse a Sodoma y a Gomorra. No estamos lejos de parecernos al pueblo de Israel cuando congració con las culturas paganas. Estamos muy, pero muy cerca de eso. ¿Qué significa esto? Que a lo largo de la historia de la humanidad hemos estado y seguiremos siempre estando expuestos a la contaminación que la sociedad nos brinda. Y nosotros, como pueblo escogido del Señor, estamos llamados a vivir en santidad, a vivir apartados, a ser diferentes.
Pero en medio de esta cultura, nuestra santidad todos los días es puesta a prueba. Por eso hoy vamos a ver qué demanda el Señor de nosotros como iglesia. Cómo Dios nos está invitando a que seamos cristianos woke. Es decir, cristianos que nos despertemos ante esta sociedad corrompida por el pecado. Cristianos que seamos activistas, que llevemos la palabra de Dios y que estemos dispuestos a ser embajadores del reino de Dios a donde quiera que vayamos. Para eso vamos a revisar o a recordar 4 personajes de la Biblia que en su época fueron activistas del cristianismo, si así lo puedo decir, aunque bueno, la mayoría de ellos fue antes de que viniera el Señor, pero fueron activistas del reino de Dios. Uno de ellos es Elías. Elías fue un profeta que el Señor levantó durante el reinado del rey Acab. Y recuerden ustedes que el rey Acab fue un rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. La palabra nos dice que de todos los reyes anteriores a él que habían hecho lo malo, él fue el más malo de todos. Y para rematar, se casó con Jezabel, que era una mujer malvadísima y que tenía por propósito destruir al pueblo de Dios. Y la Biblia nos dice que fue gracias a la influencia que Jezabel tuvo en el rey Acab que rituales de la cultura pagana entraron al pueblo de Israel. Rituales específicamente dirigidos al dios Baal. Dice Jeremías, capítulo 19, versículos del 4 al 5. Pues Israel me ha abandonado y convirtió este valle en un lugar de maldad. La gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por los reyes de Judá. Y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Ojo con esto, han construido altares paganos a Baal y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Sacrificaba a sus propios hijos, los mataba en adoración a Baal. Ustedes dirán, terrible eso. Pues hoy se divulga el derecho a abortar. ¿Y eso qué es? Sacrificio de niños a manos de sus propias mamás. ¿Rindiéndole culto a quién? A Baal. Ideología woke. Pero nos lo venden como derecho. Es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Es el derecho y la libertad sexual y reproductiva de la mujer. Y hoy justamente hubo una marcha de los grupos defensores de la vida en contra de una circular que sacó la Superintendencia de Salud la semana pasada, regulando el derecho a abortar, prohibiendo la objeción de conciencia de las instituciones de salud. No se pueden negar a realizar abortos, porque nuestro gobierno progresista así lo determinó. Hay unas causales específicas para poder abortar hasta los 9 meses. Una de ellas, por ejemplo, es haber sido víctima de una violación. Pues esta circular dice que no hay que exigirle a la mujer un certificado de medicina legal que establezca que fue abusada. Las niñas menores de edad pueden ir a abortar sin el consentimiento de sus papás. Y eso nos los venden como derecho, pero nosotros sabemos que a los ojos de Dios son actos abominables.
Pero volvamos a la historia de Elías. ¿Qué hizo Elías? Cumplió la voluntad de Dios y se enfrentó a los enemigos del pueblo de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 24, dice así. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Muchos de nosotros actualmente titubeamos y ponemos en duda las instrucciones del Señor. Y a veces decimos: ay, pero es que si la violaron, pues pobrecita, ¿no? ¿Cómo va a tener ese bebé? Ahí estamos titubeando y no estamos siendo cristianos que con radicalidad defendemos nuestra santidad. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. ¿Se imaginan la ansiedad de Elías esperando que fuera respaldado por el Señor para esa señal? Y era él solito versus los 400 profetas que tenía Baal. Al final de la historia, la Biblia nos dice que los profetas de Baal gritaron, lloraron, se cortaron para hacer sacrificios de sangre a Baal y no hubo fuego. ¿Pero qué hizo Elías? Oró. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo. Hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Así como Elías, nosotros estamos llamados a enfrentarnos a los enemigos de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Los que defienden la ideología de género, el derecho a abortar, el derecho a la eutanasia, el libre desarrollo de la personalidad, porque son ideologías contrarias a la verdad de nuestro Dios. Y así como Elías, determinémonos y confiemos en que si hacemos lo correcto para honrar a nuestro Dios, Él nos va a respaldar con señales maravillosas. No nos dejará en vergüenza. Y cada que tengamos la oportunidad de defender la verdad escrita en la palabra, no dudemos de que el Espíritu Santo nos va a respaldar. Porque así como Elías, no estamos solos. Estamos llenos del poder de nuestro Dios, del Santo de Israel. El segundo personaje es Esther, que la leímos hace poquito en nuestro devocional. Esther fue una doncella judía que el Señor le dio el privilegio de ser la esposa del rey de Persia, el rey Asuero. El rey Asuero tenía un hombre de confianza que se llamaba Amán, pero Amán era malvado. Y algún día
se llenó de orgullo y armó un complot en contra del pueblo de Israel. Y convenció al rey Asuero de mandar a exterminar a todos los judíos. Esther había guardado en secreto su nacionalidad. Es decir, que ni Asuero ni Amán sabían que ella era judía. Mardoqueo era el primo de Esther que pertenecía a la corte del rey. Mardoqueo se dio cuenta del plan. Entonces Mardoqueo dijo, pues voy a hablar con Esther para que Esther interceda ante el rey Asuero y nos perdonen la vida. Y cuando Mardoqueo va y le dice a Esther que por qué no habla con el rey, miren lo que contestó Esther. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. O sea, en otras palabras, Esther dijo, ¿y a son de qué voy a ir yo a exponerme a hablar con el rey? ¿Por qué yo? Entonces Mardoqueo le contestó, no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina para un momento como este? Precisamente, me está comiendo la palabra, precisamente para un momento como este. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado cómodos como Esther? Y hemos visto en las noticias, documentales, historias de niños que son vendidos como esclavos sexuales. Y lo único que decimos es, uy, gracias a Dios a uno no le pasan esas cosas. ¿Cuántas veces hemos estado en un centro comercial y hemos visto escenas de inmoralidad sexual? Y lo que hacemos para no incomodarnos es voltear la cara. Yo mejor no veo porque, uy. ¿Cuántas veces hemos escuchado de mujeres en embarazo que quieren abortar? Y lo único que decimos es, ¿y quién soy yo para juzgarla? Ella verá. Hemos estado cómodos en nuestro lugar de privilegio. Pero hoy el Señor nos dice lo que le dijo a Esther. ¿Quién sabe si no naciste precisamente para un momento como este? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos frente a esa realidad, frente a esa sociedad mundana? ¿Qué estamos haciendo frente a esos escenarios en donde el pecado es glorificado? ¿Nos estamos quedando callados? ¿Por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y qué puedo hacer yo? Al final de la historia sabemos que Esther cambió de opinión. Ella decidió implorar el favor de Dios en oración y ayuno, pero no lo hizo sola. Ella pidió ayuda. Dice así, entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. En nuestra iglesia, nosotros tenemos herramientas muy bonitas. Una de ellas es la cadena de oración. 24 horas de clamor. Empezamos el viernes a las 6 de la tarde y terminamos el sábado a las 6 de la tarde. Y durante 24 horas nos hemos puesto de acuerdo para clamar e interceder por nuestra ciudad, por nuestra iglesia.
Pero también tenemos el Plan Felipe. Y en el Plan Felipe, durante los 365 días del año, uno de nosotros está ayunando. Y está ayunando en intercesión por las necesidades nuestras, pero también de nuestros hermanos, porque previamente nos hemos puesto de acuerdo para interceder por esas peticiones. Si no vamos a ser activistas reales en las calles, al menos, y no le resto importancia al decir al menos, oremos y ayunemos. Tomemos banderas en nuestra vida de lucha y entendamos que nuestro propósito en esta tierra va más allá de satisfacer nuestras necesidades personales. Adoptemos una causa como nuestra y a partir de ahí proclamemos la verdad del Señor. El tercer personaje es Daniel. Daniel fue un profeta que el Señor puso durante el destierro del pueblo de Israel a Babilonia. Daniel, junto con 3 judíos más, fueron elegidos por el rey Nabucodonosor para pertenecer a la corte real. Y los eligió porque eran jóvenes, porque estaban sanos, porque eran apuestos, porque eran inteligentes. Sin embargo, ellos tenían que aprender la cultura babilónica y tenían que alimentarse con la comida del palacio del rey. Y Daniel dijo, yo no me voy a contaminar. Yo decido guardarme para el Señor y no voy a consumir esos alimentos. Eso hace a Daniel un activista en su época. Dice Daniel, capítulo 1, versículos del 8 al 15. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien me ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen la comida del rey. Luego decide de acuerdo a lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así como Daniel, nosotros estamos expuestos al rechazo y a la estigmatización social cuando decidimos ser diferentes. Esto no es fácil. Querer vivir en santidad no es fácil. Hace unos días estuve en una reunión social, era un cumpleaños infantil. Y en la mesa éramos 5 adultos conmigo. Y se puso el tema de la ceremonia inaugural de las Olimpiadas de Francia. De las 5 personas, solo yo estaba en contra de la ideología de género. Traté de no ser tan evangélica con mis puntos de vista, pero defendí la verdad de Dios. Obviamente fui tildada de anacrónica, de retrógrada, de viejita, de conservadora, de panderetuda y todo lo que ustedes se imaginen. Pero no me importa, porque estoy llamada a marcar la diferencia. Ahora bien, no es fácil establecer límites en nuestra cultura y en nuestra sociedad actual. Pero el Espíritu Santo nos da la templanza
para saber apartarnos. Pero junto con la templanza también nos da paciencia, amor, bondad y humildad, para no congraciar con esas diferencias, para saber aceptarlas, pero no congraciar con ellas. Y si nosotros hacemos eso, al igual que Daniel, seremos resplandecidos por el Señor. Tendremos mejor aspecto que los mundanos. Nuestro último personaje es, por supuesto, el maestro por excelencia, Jesús. Cuando Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar el evangelio, les da unas instrucciones que las podemos adoptar como instrucciones para nosotros hoy en día. Una de las cosas que les dice es: no vayan por lugares donde vive gente que no es judía. Tampoco vayan a los pueblos de la región de Samaria. Mejor vayan a los israelitas, pues son un pueblo que anda como rebaño perdido. ¿Eso qué significa? Que estamos llamados a predicar la palabra de Dios, pero nuestra misión principal es iniciar por esos cristianos que se perdieron en medio de la batalla cultural. Esos cristianos que predican el amor de Dios, pero se les olvida predicar el atributo de la justicia de Dios. Se les olvida que Dios es santo y aborrece el pecado. Esos cristianos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Esos cristianos tibios que no son capaces de tomar posturas radicales de santidad. A ellos tenemos que predicarles primero. La segunda instrucción de Jesús, esta me gusta mucho. Si en alguna casa o pueblo se niegan a recibirlos o escucharlos, salgan de ese lugar y sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Les aseguro que en el día del juicio final, ese pueblo será más castigado que las ciudades de Sodoma y Gomorra. Nosotros estamos llamados a predicar la verdad, pero si esa verdad no es aceptada, sacudámonos el polvo de las sandalias. Ese simbolismo en la cultura judía, ¿qué significaba? Que cuando los judíos iban donde los gentiles, al retirarse, al sacudirse el polvo, les estaban diciendo: no me llevo nada de ustedes, ni siquiera el polvo de mis zapatos. Así que cuando nosotros predicamos y no nos aceptan el mensaje, nos vamos, soltamos toda responsabilidad. El Señor al final los juzgará. ¿Sí? Nosotros como cristianos estamos llamados a ganar corazones, no a ganar la pelea. Por lo tanto, no adoptemos discusiones que no tienen sentido. Discusiones, discúlpenme, que terminen siendo una pérdida de tiempo porque esa persona realmente no está entendiendo lo que le decimos. Tercera instrucción: el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. El Señor nos advierte que predicar la palabra no va a ser fácil, pero nos dice que seamos atentos como las serpientes. Otras versiones hablan de astutos como las serpientes. Resulta que las serpientes carecen de agudeza visual y auditiva, entonces les ha tocado desarrollar el sentido del olfato para poder atrapar a sus presas. También son sensibles a las vibraciones de la tierra. ¿Eso qué hace de las serpientes? Unos animalitos que van a estar siempre con la estrategia lista para cazar a su presa. Y el Señor nos dice que seamos así. Es decir, que debemos orar por ese discernimiento espiritual para poder estar atentos
a las acechanzas de Satanás. Pero junto con esa astucia, también nos dice que seamos humildes. Otras versiones hablan de inofensivos, como las palomas. O sea, pongamos en una balanza la astucia y en una otra parte de la balanza, la incapacidad de hacer daño que tienen las palomas. La cuarta instrucción: tengan cuidado, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Por ser ustedes mis discípulos, los llevarán ante reyes y gobernadores, y ustedes hablarán de mi parte ante ellos y ante su gente. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, ni cómo van a decirlo, porque en ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar, sino que el Espíritu de Dios hablará por ustedes. ¿Sabían ustedes que cristianos fueron arrestados en Francia en estas Olimpiadas por predicar la palabra de Dios? O sea que lo que Jesús le dijo a sus discípulos también nos aplica a nosotros. Pero nos dice que no seamos cobardes, que no tengamos miedo. Porque en el momento de mayor condenación y estigmatización social, el Espíritu Santo nos capacitará, pondrá las palabras en nuestra boca, nos defenderá y nos llevará en victoria para la gloria y la exaltación de su nombre. Entonces, la sociedad contemporánea, a través de estos gobiernos progresistas y de izquierda, se ufanan de proclamar políticas con un sentido de justicia social. Pero eso es mentira, porque así actúa Satanás. Recuerden que Satanás es el padre de toda mentira y el mayor engañador que ha tenido la historia. Así que él nos vende esos derechos como derechos, pero en realidad son actos abominables a los ojos del Señor. Y nosotros estamos llamados, como seguidores de Jesús y conocedores de la verdad, a despertarnos ante esta sociedad corrompida por el pecado. Estamos llamados a ser esos cristianos woke que se levantan a pelear por el reino de Dios, para que la verdad de nuestro Señor sea revelada en medio de estas tinieblas en las que estamos viviendo. América Latina está sumida por un sistema totalitario de izquierda, y eso es espiritual. La mayoría de países de Latinoamérica tienen gobiernos progresistas, así que la mayoría van a defender el aborto, la mayoría van a defender la ideología de género. Se quieren vender como minorías, pero en realidad no lo son. Así que nosotros debemos ser esos cristianos activos. Y para eso aprendamos de Elías. Enfrentémonos a los enemigos de Dios con la certeza y la convicción de que Él nos respaldará, de que no estamos solos. Seamos como Esther, incomodémonos, agradezcamos los lugares de privilegio que el Señor nos ha dado, pero incomodémonos, tomemos banderas que nos permitan proclamar la verdad de Dios, que nos permitan defender su verdad. Ayunemos y oremos, intercedamos por el pueblo del Señor. Seamos como Daniel, determinémonos a ser diferentes, a vivir en santidad y a no dejarnos contaminar por la cultura de nuestra sociedad actual. Y lo más importante, recordemos las instrucciones de Jesús. No es fácil. Somos ovejas en medio de lobos. Nos van a rechazar, nos van a criticar,
nos van a llamar evangélicos, pero el Espíritu Santo nos va a capacitar. Seamos astutos, pero seamos inofensivos. Sacudámonos las sandalias cuando no nos quieran escuchar, pero entendamos que nuestro propósito como seguidores de Cristo va más allá de nuestras necesidades personales. Quiero que nos vayamos con este pasaje de Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Pongámonos de pie, por favor.